Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Nos bendecimos mutuamente, ustedes y yo, y todas las bendiciones para Erika, Luis Antonio y todo el equipo de Magazine Informativo de Consciente, nuestros aliados. Último minuto. Que el universo esta noche les traiga a todos ustedes una profunda relación de amor con Dios, como cada uno lo entiende, y una comprensión, solidaridad, comunicación con sus padres, con sus hijos, con su pareja, con los vecinos, con sus jefes, con sus subalternos, con la humanidad. Que siempre podamos mirar la luz y la divinidad que hay en los ojos. Eso da como resultado que los demás miran la luz y la divinidad que hay en nosotros. Recordemos siempre que solo podemos y debemos desear a los demás lo que queremos para nosotros mismos. Es ese antiguo refrán, ¿cierto?, que decían: póngase en el zapato del otro. ¿Se acuerdan que nos decían nuestras abuelas en los colegios? Y nosotros enseñamos a nuestros hijos a eso, a decirles: pónganse en los zapatos del otro. Es eso. Siempre pensar y sentir en que doy a los demás, me comunico con los demás de la forma en que lo quiero para mí. Y que siempre debo recordar que la divinidad es una sola y que ella, el principal templo es el otro. Este que tú no quieres, ahí mora Dios. Empecemos con las 5 del día. Con honores militares, en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta, despidieron hoy a esos héroes del ejército que son héroes por siempre para nosotros. Los soldados profesionales Danilo Andrés Osorio Granados y Manuel Esteban Cárcamo López. Ellos fallecieron en el ataque que el ELN hizo en esos días. Hoy los despedimos en el aeropuerto, y a él, junto con esa noticia, quiero contarles otra, que aunque no es de esta zona, en la vereda Palo del Agua del municipio del Fortuna, Arauca, tropas del Ejército Nacional sostuvieron un combate con delincuentes, a parecer del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima. En el desarrollo de esa operación fue herido el soldado profesional Cristian Camilo Ortiz Franco, que falleció, y quedó otro compañero de él herido. Esas noticias son tristes para nosotros, porque todos los días en la información que nos llega, en el chat que tenemos del ejército, de la policía, de seguridad ciudadana, de derechos humanos, siempre nos están llegando este tipo de noticias. Que muere un soldado, que mueren dos, que mueren tres, que mueren 4 soldados, que mueren policías, y yo no veo a nadie protestando por eso ni haciendo marchas por eso. Realmente es lamentable y es muy triste. Son servidores de la patria, servidores que están ahí, que les pagan un sueldo que es muy poquito, pero nosotros tenemos democracia y vivimos con tranquilidad y dormimos con tranquilidad, entre comillas, ¿no? Porque hoy en día pues no es que estemos con tanta tranquilidad, porque el COVID-19 nos llenó de miedo, pero tenemos que ser conscientes de ese miedo, de esa inseguridad que es ahí como un fantasma, como un coco, ¿no? Pues, ¿se acuerdan cuando éramos niños y nos decían que el coco? ¿No? Las mamás de ahora no le enseñamos eso a los hijos, pero la generación mía sí nos enseñaron que el coco existía, aunque mi papá siempre me dijo que eso era mentira, ¿no? Pero el resto de humanos nos decían que el coco existía. Entonces es como, el miedo es como un coco que está ahí todo el tiempo. ¿Se acuerdan del fantasma Gasparín de las comiquitas? Es como ese Gasparín que está ahí todo el tiempo al acecho, y al que nosotros debemos sacar todos los días de nuestras vidas. Ayer hablábamos de que llegó un avión con más vacunas, ¿cierto? Y hoy el gobierno colombiano está hablando que para el 7 de marzo llegarán las vacunas de Sinovac. El promocionamiento se dio en el marco de la divulgación de la ley Ciudad Capital. El presidente Duque anunció que se espera para este próximo 7 de marzo
más vacunas. Él dice, el presidente Duque dijo que había estado hablando, que hoy habló con el presidente de la República Popular China, el presidente, y están de acuerdo los dos. El uno sabe que las va a mandar y el presidente Duque sabe que aquí las vamos a recibir. El presidente Duque destacó que la llegada de este lote, junto con otros que se esperan en los próximos días, representa una aceleración importante en el proceso de vacunación contra el COVID-19. La 3. Hay un estudio que dice que Cúcuta es la ciudad que tiene más inseguridad. Bogotá es la segunda ciudad que tiene un índice más alto de inseguridad. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, entregó estos resultados en la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana del año pasado, la cual nos está diciendo que Cúcuta es la ciudad más insegura. La encuesta indica que la percepción de seguridad en la ciudad se ubicó en el 39%, que es para pensarlo. La cuarta. Es una noticia de esas que uno dice, aparentemente es insólita, pero ya se van a dar cuenta que no es tan insólita. En Barranquilla sucedió, unos policías, unos asaltantes se disfrazaron de policías para asaltar una joyería en Barranquilla. Cuando la lee se queda, dice, pero eso ya se formó, que los delincuentes se disfracen de policía para poder asaltar con tranquilidad. Pero si nosotros recordamos muchas otras veces, en muchas ocasiones, con frecuencia, delincuentes se visten de policías para asaltar. Lo vimos en las marchas. Muchos incendiarios, no los que querían marchar con el derecho a la marcha, que querían el derecho que tenemos todos los ciudadanos. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de esos que se infiltraron en las marchas, muchos se hicieron de policías e hicieron desastres para poder culpar a la policía. Entonces, comentábamos con mi equipo de trabajo, pues no es algo tan raro, decía yo, no, pero ¿qué tal todo lo que pasó en las marchas? En esas marchas desastrosas, y no desastrosas por los que estaban utilizando correctamente el derecho de salir a marchar. No hablo de ellos, estoy hablando de esa programación latinoamericana que hicieron de infiltrar las marchas de todos los países y crear ese caos que sembraron en Chile, en Colombia. Y muchos de esos delincuentes que se infiltraron en las marchas se hicieron de policías. ¿Lo recuerdan, queridos? Si no lo recuerdan, busquen la noticia antigua, ustedes la van a encontrar. Ahora con el tema de las redes es fácil encontrar todas esas noticias. Esta noticia me gusta mucho, es de esas noticias de las que yo vivo en la casa y me encanta encontrarlas para comunicárselas a ustedes, porque cuando hablamos de periodismo, cuando hablamos de dar noticias, somos corresponsables todos. Y nosotros como periodistas no solamente debemos informar lo bueno o lo malo que está pasando, sino debemos buscar oportunidades para ustedes, porque es poner ese granito de arena para que se creen cambios, para que hayan oportunidades, para que busquemos soluciones, para que mejoremos toda la economía. Porque en la medida que un grupo mejora la economía y otro grupo y otro grupo y otro grupo, mejoramos la economía de la ciudad. Y si todos nos focalizamos sobre eso, no sobre criticar y cuestionar, claro, una cosa es hacerle veeduría a las situaciones y otra cosa es criticar destructivamente. Acuerdo entre la Alcaldía de Cúcuta y el sector tecnológico fortalece capacitación técnica para los emprendedores. Esa parte me parece excelente. Aquí están hablando de un gremio que en una época fue muy organizado. Ustedes recuerdan, hablo del gremio del calzado. Ustedes recuerdan esa gran feria del calzado que hacíamos, de hecho yo coordiné varias cuando la hacíamos en el Centro CENE. Y bueno, venían incluso personas de Italia a nuestras ferias, eran invitados, de Venezuela venían muchos
porque en Venezuela había mucho italiano con fábrica de calzado, entonces, y nosotros éramos muy buenos en el tema del calzado a nivel Colombia y a nivel de exportación. Mediante el convenio interadministrativo 1753, hecho entre la Alcaldía de Cúcuta a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Centro Tecnológico, se aunaron esfuerzos para fortalecer la capacitación técnica en la fundamentación del calzado artesanal para líderes, comunidades en general y para los migrantes. Estos son cursos que se hacen, mis queridos, de 40 horas. Si ustedes necesitan capacitarse, no se sienten a pensar, uy, pero es que tengo que producir, tengo que trabajar y además de eso voy a sacar tiempo para ir a capacitarme. Sí, así nos toca a todos. Ese tiempo de diarrea mental en las redes, ese tiempo viendo películas agresivas, películas violentas, ese tiempo que está mal utilizado, a veces creemos que estamos descansando, pero no estamos descansando, sino nos estamos intoxicando. Ese tiempo lo podemos invertir en capacitarnos. Todas las profesiones hoy en día, sobre todo en el área de la tecnología, tenemos que estar capacitándonos. Son cursos de 40 horas, cursos con participaciones más o menos en promedio de 120 personas. El alcalde dijo que la creación de estos productos artesanales, los cuales lograron materializarse gracias a las herramientas brindadas con el fin de adquirir la destreza manual en la elaboración de sandalias. También se le hizo seguimiento para detectar a aquellas personas que tienen el talento para continuar en el proceso y que además puedan integrarse a proyectos en talleres conjuntos, en talleres comunales. Esta gran iniciativa de apoyar a los emprendedores de la ciudad está contemplada en el Plan de Desarrollo Municipal Cúcuta 2050, Estrategia de Todos. Es un ejemplo concreto del impulso que esta administración le ha estado brindando a los sectores para superar sus problemas económicos y de manera simultánea atender sus necesidades de mano de obra mediante la preparación para que puedan desempeñar una mejor labor. Este taller se llama Escuela de Calzado y es un proyecto ideado por el sector privado en la cabeza de la Corporación de las Industriales del Calzado del Norte de Santander, Corpoincal, con el apoyo de Cooperación Alemana, la Alcaldía de Cúcuta, Fede Cueros, y con el objetivo principal de capacitar en mano obra calificada y emplearla en el sector del calzado y contribuir con mejorar los índices de desempleo e informalidad en la ciudad. Además, el proyecto la idea es que además de eso, esto se convierta en un centro de servicios para dichas empresas, que desde ahí se arranca para que sea un centro de servicios para las empresas del calzado. Y eso no solamente pasa con las empresas de calzado, sé que también ha sucedido con los de la confección. Y vuelvo y digo, miremos todos los programas que tiene la alcaldía, los que tiene la Cámara de Comercio, los que impulsa FENALCO y los que impulsan las agremiaciones, porque si hay un pequeño fabricante de calzado, tiene que recurrir a la agremiación de fabricantes de calzado que hay. Y lo más probable es que ahí usted pueda encontrar un apoyo, mi querido ciudadano. Lo más probable no, es así, porque yo estaba en rueda de prensa y he hecho la pregunta. Lo mismo con los que están dedicados a la confección. Si usted tiene una micro o está trabajando de forma artesanal y quiere avanzar, usted puede buscar los gremios que hay, que son de la confección, y puede ir a buscar ayuda ahí, y usted va a encontrar la ayuda. Yo he hecho la pregunta y no solamente la he hecho, he estado visitando las fábricas de confecciones y ahí les muestran a uno, ¿no? Esas son personas que estaban trabajando artesanalmente, se vienen acá y bueno, se están apoyando entre todos. Se trata de eso, mis queridos. Tenemos una noticia de orden nacional muy interesante, que sé que les gusta a unos y a otros no, pero a mí me pareció muy interesante. La Corte Suprema tumba tutela
que le hicieron al presidente Duque por presencia de las tropas norteamericanas. La decisión de la Sala Civil fue señalar que dicha tutela es improcedente y estas son las razones. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Haroldo Quirós, acaba de confirmar que es improcedente la tutela que se presentó en contra del presidente de la República, Iván Duque, por la presencia de tropas de Estados Unidos en territorio colombiano. El ciudadano que presentó la tutela reclamó el resguardo de garantías esenciales a la paz como derecho fundamental, ligado a la protección de la vida y el debido proceso constitucional, presuntamente calculados y amenazados por el convocado al permitir el tránsito de las tropas norteamericanas aquí. Ustedes me permiten, les voy a recordar que en otras épocas de Colombia, en otras épocas, y lo vemos no solamente en Colombia, sino en muchos países, vimos que las tropas norteamericanas vienen a hacer muchas cosas. Ellos vienen a compartir una experiencia, pero también nos ayudan a nosotros en muchas labores. Yo creo que ustedes recuerdan, mis queridos cibernautas, queridos oyentes, que en el pasado tropas norteamericanas ayudaron a nosotros también a construir puentes. Aquí en el norte de Santander, en zona que en este momento, por supuesto, no puede entrar ni casi el ejército nuestro, mucho menos el norteamericano, pero en el pasado, hace muchos años, no sé, podría decir yo 30 años o más, no muchos años más, cuando jamás pensamos que la zona del Catatumbo iba a ser tan conflictiva como es hoy en día. En esa zona, cuando estuvo la Petroleum Company, y si todavía estaba la Petroleum Company, estaba haciéndose el tránsito a Ecopetrol, por ahí pasaron soldados norteamericanos ayudando a construir cosas, y en diferentes lugares del territorio colombiano y en diferentes momentos y circunstancias de tragedia en el territorio colombiano, los soldados norteamericanos han venido a darnos apoyo. Es algo que a mí me parece que está muy bien, y estas son las razones. La Sala Civil, el ciudadano que presentó la tutela reclamó el resguardo de las garantías esenciales a la paz como derecho fundamental ligado a la protección de la vida y al debido proceso constitucional, presuntamente calculados y amenazados por el presidente al permitir el tránsito, permanencia dentro del territorio nacional de tropas extranjeras, entre comillas, y mercenarias de los Estados Unidos de América, lo cual afirmó desestabiliza la seguridad suramericana. Solicitó entonces ordenar el retiro inmediato de las tropas regulares y mercenarias, diciendo el apercibimiento, o sea, diciendo que el presidente Duque debía ordenar suspender la participación y hostigamientos personales militares. Vuelve y le dice a los norteamericanos que son mercenarios, y dice que de aquí contra Venezuela. Así como abstenerse de amenazar nuevamente los derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos colombianos. Realmente, cuando lees uno dice, bueno, estoy segura que en ningún momento las tropas norteamericanas, estando en territorio colombiano, nos estuvieron perjudicando a nosotros. Recordemos que ellos también han estado en diferentes oportunidades para ayudarnos con el tema de los cultivos ilícitos. Y mucho menos ha sucedido que de aquí las tropas norteamericanas, como tampoco las tropas colombianas, se hayan pasado a hostigar a Venezuela. Pero en cambio sí se ha demostrado muchas veces, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces desde que está el gobierno castrochavista, que los militares venezolanos se han pasado las fronteras, se han metido en nuestros ríos, se han metido en nuestros territorios, y que se han llevado personal colombiano y venezolano que estaban en nuestro territorio colombiano, porque los venezolanos tienen el derecho de estar, por ejemplo, en Cúcuta, claro, de paso,
no tenían el derecho de quedarse viviendo y el derecho de quedarse trabajando. Pero ahora con estas nuevas leyes pues están también adquiriendo un derecho, ¿verdad? Pero antes venir como turista, estar acá en San Antonio, en Villa Rosario o en la frontera con la Guajira, era el derecho, podían hacerlo. Eso no daba derecho a que el ejército, los militares venezolanos, porque bueno, PTJ, militares, todos los estamentos de ellos se pasaran al territorio colombiano a llevarse a algunos venezolanos que estaban en el territorio nuestro, porque es que no se pueden pasar para el territorio colombiano, ni mucho menos llevarse tampoco ciudadanos colombianos, como ha pasado muchas veces. Entonces, pues siempre hay un dicho muy norte santanderiano que dice: los pájaros le tiran a las escopetas, y es verdad. Es una tutela que gracias a Dios que fue negada. La Corte Suprema tumba esta tutela contra el presidente. La Sala Civil señala que dicha tutela es improcedente. Bajo ninguna circunstancia el presidente de Colombia está infringiendo la ley o no resguarda al colombiano cuando trae las tropas norteamericanas. En la lucha de la droga, la lucha contra la droga, siempre hemos contado con la DEA, con el ejército, bueno, con la asesoría norteamericana. Ellos tienen mucha experiencia y podemos decir también que nuestros policías están muy bien estructurados y muy bien formados, porque han tenido, hace años, muchos años, ellos tuvieron muchos vínculos para ir y viajar y estudiar también en Estados Unidos. En este momento ya podríamos decir que la policía nuestra puede ir a asesorar a otros países, porque nosotros tenemos una excelente policía, ¿no? Nosotros en temas de, y puede alguno de ustedes estarse riendo, mi querido. Ay, yo sé que ustedes están viendo su casa, pero ustedes dicen: pero ¿cómo nos va a decir Esperanza que la policía colombiana tiene mucha experiencia en temas de seguridad? Sí, la tiene. Lean, busquen toda esa experiencia y cómo los han calificado los demás países. Lo que pasa es que nosotros en Colombia estamos pasando por una etapa de violencia peor que la de muchos tiempos, Es decir, hace años, antes del acuerdo de paz, nosotros teníamos mucho más seguridad, había más seguridad. Es curioso, al expresidente que tildan de guerrerista, él nos dio paz. ¿Ustedes recuerdan que no podíamos salir al campo? ¿Ustedes recuerdan que no podíamos ir al río? Yo iba en aquel entonces cada rato al distrito de Riego por cuestión de trabajo. Trabajaba mucho por el sector agropecuario, hacía separate, las ferias coordinadas, las ferias agropecuarias, hacía revistas, hacía mucho trabajo con el sector agropecuario. Estaba vivo mi gran amigo Marcos Carvajalino, que lo mató la guerrilla. Él fue presidente del Comité de Ganaderos mucho tiempo e hizo que el Comité de Ganaderos del Norte de Santander tuviera 2 escaños en el Comité de Ganaderos Nacional, cosa que no había pasado. Eso fue un excelente defensor de ese gremio, un señor muy activo, muy inteligente y un gran amigo. Una persona muy querida por el gremio de los periodistas también. Todos sabemos que él es una persona que fue víctima de la guerrilla. Varias veces se lo quisieron llevar. Yo estaba una vez en una feria en Agua Clara y se lo iban a llevar. Y tomando el pelo cualquier día, en una reunión, que nos estaban, el ejército y la policía, nos estaban hablando muy seriamente todos los temas de seguridad y nos estaban diciendo que los cuidados que teníamos que tener. Y a alguien se le ocurrió decir que al único que no se iban a llevar nunca era a Carvajalino, porque él era una persona que era de casi 2 metros, con textura ancha, era muy pesado. Que si él cuando se fueran a llevar, se sentara en el piso y que quién lo iba a parar de él. Eso fue una cosa que salió, que alguien hizo, no voy a decir quién lo dijo porque tampoco él está allá en este planeta Tierra,
Él hizo ese comentario y todos lo reímos. Nos reímos muchísimo, nos vamos a tomar el pelo. Pero eso pasó en una feria de Agua Clara. En Agua Clara se lo iban a llevar. Y el hombre se sentó en el piso. Y mientras hicieron el escándalo de que, claro, como se lo tenían que llevar vivo, entonces era la amenaza y todo eso, pues hubo una alerta y vinieron personas a auxiliarlo y lo tuvieron que, los que iban a secuestrar se tuvieron que ir. Entonces se salvó el secuestro. Esa vez se salvó el secuestro. Pero en aquella época yo fui testiga, porque además es que yo lo viví. Cada vez que salíamos al campo, teníamos las pescas milagrosas. Y a saber qué día nos iban a dejar o qué día podíamos pasar. No se sabía, eso era un azar, No se sabía cuándo iba a haber un secuestro colectivo o cuándo íbamos a poder transitar con tranquilidad. Llegó un momento en que nosotros no podíamos transitar por las carreteras de Colombia. Si ustedes lo recuerdan, los jóvenes pueden preguntarle a los mayores, y los mayores lo tienen que tener muy presente, que para ir a Pamplona nos parábamos donde está el peaje y de ahí nos mandaban custodiados por el ejército. Para ir a Bucaramanga íbamos custodiados por un grupo del ejército hasta Pamplona y por otro grupo de Pamplona a Bucaramanga, porque no podían transitar los buses de Berlinas, de Copetrán. Bueno, cuando eso no habían tantas empresas, en ese momento hay muchas más, pero cuando eso eran prácticamente esas dos las empresas que transitaban, y Omega. No podían hacerlo ni las personas en los carros tampoco, porque las bajaban de los carros, se les llevaban los carros y analizaban, investigaban, y si los veían que era secuestrable, pues se lo llevaban. Nosotros vivimos una época que fue así seguida por el tema de Pablo Escobar, cuando eso yo estaba en la costa, cuando fue lo de Pablo Escobar, y allá tampoco podíamos salir a la calle, ¿no? Y las damas bonitas no podíamos ir a las fiestas, no podíamos andar solas, porque corríamos el riesgo de que algún mafioso de estos nos viese en algún lugar, se encapuchara y después nos persiguieran para llevarlo. De hecho, yo tuve 2 compañeras mías que se las llevaron. La una la desaparecieron total, nunca más volvimos a ver de ella, la otra la tuvieron 1 año retenida. Era peligroso la cosa en ese entonces, no podíamos ir de Barranquilla a Santa Marta, a mí tocaba con todas las medidas de seguridad. Vivimos esa época, una época muy complicada, y se unió el tema del narcotráfico con el tema de la guerrilla. Al principio no estaban los paramilitares, ellos llegaron después. Porque ellos salen como un resultado de defenderse de la guerrilla. No estoy de acuerdo con eso, no debe ser así, porque nos debe defender es el Estado. No pueden crearse grupos privados que terminan delinquiendo, porque eso pasó. Quizás la idea de los paramilitares de defender y apoyar a los ganaderos y a los agricultores y a los empresarios que se estaban secuestrando, de defenderlos quizás inicialmente, no me consta eso, pero puede ser que inicialmente la idea de ellos no era delinquir, pero ellos terminaron siendo igual y unos peor que la misma guerrilla. Pero ellos nacen como un resultado de defenderse de la guerrilla, como un resultado de todos esos ganaderos que fueron secuestrados, y todos esos hijos de ganaderos y esposos de ganaderos, en fin, todos esos empresarios que fueron secuestrados. Y ahí fue cuando el presidente Gaviria hizo las convivir y después aparecieron los paramilitares. Pero inicialmente, cuando yo digo esa época escabrosa de la costa, con el narcotráfico, que las mujeres bonitas no podíamos andar por ahí, todavía los paramilitares no estaban en esa acción. Ya después, cuando ellos aparecen, pues todavía se volvieron las cosas más complicadas, porque era saber si uno estaba en una carretera, si íbamos para Chinacota, pues quiénes iban a aparecer. O aparecían los guerrilleros o aparecían los paramilitares
y quiera Dios que no les dé por enfrentarse y quedemos nosotros en el medio, que también lo vivimos. Entonces íbamos para La Bateca, para cualquier municipio de Colombia, y habían enfrentamientos entre la guerrilla y entre los paramilitares. Y las personas que tenían fincas en las poblaciones pues se encontraban con el gran dilema de que estaban los cultivos y llegaba la guerrilla y se llevaba el producido de los cultivos al principio, y después unas veces se lo llevaba la guerrilla y otras se lo llevaban los paramilitares. Y muchas veces la guerrilla llegó a fincas a matar a todos los que estaban en la finca porque habían pasado los paracos y se habían quedado ahí. Y no era que el dueño de la finca les daba permiso, los dueños de la finca no les daban permiso ni a los unos ni a los otros, sino que ellos llegaban y se instalaban ahí. Y el otro grupo, en contra de la ley, que estaba al margen de la ley, tomaba la decisión de llegar a justiciar a los de la finca, porque le dieron permiso, según ellos, de quedarse ahí. Y no era que les daban permiso, era que simplemente llegaban. Tocaba que les dieran la alimentación y se llevaban los cultivos y se llevaban el ganado. Así se desaparecieron muchas fincas de este país. Esa violencia, cuando yo escucho hablar de la violencia, digo, pues sí, ahorita tenemos mucha violencia, pero nosotros tuvimos unas etapas de muchísima mayor violencia. En este departamento todos duramos como 6 meses, un poquito más, que todos los viernes y todos los sábados había mínimo un muerto. Y ustedes pueden decir, pero ahora hay más muertos. Sí, pero era que en aquella época eso era rarísimo. La muerte se convirtió, la muerte por asesinato, que ahora vamos a hablar de la muerte por el COVID, ¿no? Eso es otra cosa, pero la muerte por asesinato, por robos, por secuestro, se convirtió en algo que nuestras mentes poco a poco nos fuimos acostumbrando a ellos. Entonces cuando uno habla de que todos los fines de semana, el viernes y el sábado se moría alguien, la gente dice, no, pero ahora se mueren muchos más. Sí, pero era que aquello era una extravagancia, era algo exagerado, porque antes no estaba pasando eso. Pero nosotros los colombianos entramos en una cultura donde aprendimos, nuestras mentes aprendieron a ver la muerte, a ver los robos, a ver los atracos, a ver los secuestros como parte del diario vivir. Cuando nosotros empezamos a ver algo como parte del diario vivir, sea bueno, sea malo, sea constructivo, sea negativo, entonces nos acostumbramos a ello y empezamos a creer con nuestro cerebro, porque racionalmente, inteligentemente sabemos que eso no es normal, pero nuestro cerebro empieza a interpretarlo de una forma, quizá la palabra no es normal, pero costumbre, se acostumbra. Entonces vienen 5 muertos hoy, en nuestra mente no pasa nada. Y nadie dice nada, sí, 5 muertos, le dijimos, sí, 5 muertos. Yo digo luz para las almas, alguien dice que descansen en paz. No pasó nada. Pero yo estoy hablando de una época en que hubo un muerto, no más un accidente de tránsito, pues murió alguien. Eso era, hacíamos escándalo, los medios de comunicación, todo el mundo hacía escándalo, todo el mundo quería saber por qué pasó. Eso no puede volver a pasar. Se agrupaban, nos agremiamos, nos reuníamos para decir que eso no volviera a pasar. Pero esas experiencias nos tomaron ventaja y se fueron sumando situaciones, circunstancias que nos llevaron a acostumbrarnos y nos llevaron a verlo normal, entre comillas. Entonces, después se dijo que viene el acuerdo de paz. Dijimos, los que estamos y los que no estamos de acuerdo, como sí con la paz, pero no como la diseñaron, pues sabíamos que iba a ser un fracaso. Sin embargo, todos decíamos que sea en la esencia, en el fondo, que sea como sea, pero que esta cosa se acaben los secuestros, se acaben las guerras, se acabe el narcotráfico y todo el mundo entre en un proceso de la ley. Pero resulta que no. Cuando se empieza a implementar la paz, es cuando
más guerra hay. Y a eso le sumamos la inseguridad urbana, porque era que todas esas cosas pasaban en los campos, ahora pasan en las ciudades. Y nos acostumbramos a que en las ciudades también llegó la guerrilla urbana, llegaron las bandas, y ahora con el tema de los migrantes, con eso aclaro que no estoy diciendo que los migrantes sean los que están delinquiendo, no, hay de todo, hay de todo. Hay migrantes que vinieron aquí a ayudar, pues, a solucionar los problemas de ellos, pero que son productivos, que son beneficiosos, que se les ingenian, que inventan negocios y que cumplen con la ley, que responden, que si cumplen sus responsabilidades de ciudadanos, como si fuesen colombianos, ellos cumplen con sus responsabilidades, porque es que todo lo que esté en un país en ese momento es, entre comillas, adoptado por ese país, entonces sí cumplen la ley. Entonces, no estoy hablando de eso, porque ustedes saben que yo he sido también defensora de ellos. Yo estoy hablando de esos que vienen y se acomodan en bandas criminales y se asocian y se juntan con los bandas criminales que ya existían en Colombia, y llegamos a este tema de inseguridad tan grande que nosotros es de todos los días. Al chat nuestro de la MECU nos llega todas las actividades que ellos hacen. No, de verdad, mi querido ciudadano, yo quisiera que todos ustedes estuvieran a disposición a ese chat para ver todas las actividades que la policía hace. La policía trabaja muchísimo, todo el día, en muchísimas áreas, pasan por todas las áreas. Ellos no solamente están haciendo el tema de perseguir y capturar delincuentes, porque ellos trabajan en todas las áreas sociales, trabajan en medio ambiente, trabajan en protección de animales, trabajan aliados con todas las instituciones, con bienestar familiar, con Corponor, con la DIAN, en todas. Esos señores tienen que multiplicar, bueno, y esa señora se tiene que multiplicar. Ellos trabajan muchísimo, pero uno lee el chat de la MECU y son cantidades de capturas, cantidades de delincuentes, delitos que uno se queda sorprendido, dice, ¿esa cosa qué es? ¿Por qué hacen eso? O sea, delitos que uno se queda sorprendido de que sucedan. Es demasiada la delincuencia. Y uno habla con los de las comunas, con la gente de las juntas de acción comunal, y lo que cuentan de cada barrio, y lo que cada uno de nosotros vemos en nuestras cuadras, en nuestras manzanas. Entonces, una cantidad de personas que vienen y se pasan pidiendo, pero no les dan, entonces nos tiran las piedras, nos parten los vidrios, nos roban las cosas. ¿Y qué hace uno? Llama a la policía. ¿Y qué hace el policía? Pues viene y se lo lleva. ¿Pero qué más tiene que hacer? Volverlo a soltar. Porque ¿dónde vamos a meterlos a todos? Sí. Les recuerdo el programa que tuvimos con el secretario de Gobierno Municipal, con Cristian Buitrago, acerca de los sistemas carcelarios nuestros, ¿verdad? Acerca de todos esos programas que ellos están manejando en las cárceles, pero tampoco tenemos cupo para más gente, no podemos meter, y tampoco pues uno dice cualquier cosa, si a mí me parten los vídeos de mi casa, cancelado, puede ser que digan, oiga, pero ¿por qué hace tanto escándalo por eso si hay delitos más graves? Sí, es cierto, pero que cuando nosotros nos tocan la propiedad privada nuestra, nos tocan la paz, nos tocan la familia nuestra, porque cuando nos tiran piedras a una casa, pues las piedras llegaron al garaje, llegaron a las ventanas, pero uno piensa en los otros miembros que están ahí adentro de la casa, uno piensa en la seguridad de la familia, y uno piensa también que uno reclama con estas personas que están delinquiendo y que como decimos los colombianos, se los echa encima, se los ganan, después nos están persiguiendo a nosotros. Yo tengo un caso, una persona cercana a mí así, y no hay tanto policía para protegernos. Entonces, sí, hablamos todo el tiempo del tema de seguridad, claro, pero tenemos que solucionarlo entre todos, mis queridos. Vuelvo y digo, yo siempre lo he dicho, desde antes de que la seguridad estuviera en esta crisis, siempre lo digo,
Conectemos con nuestro cuadrante, hablemos con el cuadrante nuestro, reunámonos, busquemos a los de la Junta de Acción Comunal, que para eso lo elegimos también, hablemos con ellos, les pongamos lo que corresponde a nuestra zona, hagamos campañas como la que está haciendo la Comuna 2, que la hemos contado y hemos estado invitando a que se haga esta campaña. Ni un peso para las personas que piden dinero, porque estos dineros siempre, 99.99.99.99.99% se va para la compra de droga. Entonces, no podemos hacer eso. Hay organizaciones que necesitan ayuda, hay organizaciones que están recogiendo ropa, que están recogiendo alimentos, que están recogiendo medicamentos. Entonces, apoyemos esas organizaciones. Y si usted considera que ninguna de esas sirve, cree un no sé, porque manos para trabajar como voluntariado es lo que se necesita. Y hablando de medicamentos, voy a agarrar también otra vez más medicamentos. Oigan, qué cosa esta. Mucho cuidado con eso, mis queridos. Compren solamente, y me preocupan, me ocupan las dos cosas. Todos esos medicamentos que pasan para de los hermanos venezolanos, que pasan para hacia Venezuela, si son medicamentos que están bien, están apropiados para el consumo, no. Me preocupa mucho eso. Yo eso lo hablaba con unas personas. Dice, oiga, por lo menos acá ya eso es una alerta, entonces estamos leyendo, estamos pendientes de todo. Pues uno compra en una droguería, o el 70% de la ciudadanía compra en una droguería que es bien conocida, no hay, que es bien vigilada, pues no hay forma que nos van a vender un medicamento alterado, ¿cierto? Pero esas personas que vienen y hacen compra de medicamentos para llevar a Venezuela, ¿qué estará pasando con ellos? Hay una controversia, si cabe esta palabra, no sé. Bueno, hay un conflicto con el tema de las vacunas. Los médicos en Cúcuta de las clínicas se han quejado porque dicen que se vacunaron, fueron los médicos del hospital Erasmo Meós, y que se están vacunando otros que no son, y que se han debido vacunar, eran los médicos del hospital Erasmo Meós, pero también los de las clínicas, los médicos de primera línea de las clínicas, y que ese asunto de las vacunas está mal manejado. El director del hospital Erasmo Meós, el doctor Tonino Bota, dice que no es como están diciendo, que los procesos se han hecho correctamente, que es con calma, que todos tengamos paciencia, que no, poco a poco los van a ir vacunando a todos, pero que primero se va a vacunar todo el personal de primera línea, toda la gente de la SUS, todas las personas que, como dice la ley, toca vacunar. Que tengamos paciencia, dice el doctor Tonino Bota, pero los otros médicos están diciendo otra cosa. Entonces, no vamos a entrar en la controversia de quién tiene la verdad. Lo más probable es que estos grandes servidores de la humanidad, porque es que ellos son héroes, los médicos son héroes, lo más probable es que los dos tengan la razón. Lo más probable es que el doctor Tonino Bota tenga la razón de lo que le está planteando y la defensa que está haciendo. Lo más probable es que los médicos también tengan la razón, que los médicos quieran que las cosas hagan un poquito más rápido, más evolución, pero tengamos paciencia, que de todas maneras ustedes son nuestros héroes y primero se van a vacunar los médicos, tranquilos. Todavía no se ha empezado a vacunar nadie más. Por lo menos en Cúcuta no. Nos ha llegado información de que en Bogotá se está haciendo mal uso también. Dice que en Bogotá nos mandan información y nos mandan fotografías de algunas personas de la alcaldía de Bogotá, funcionarios que están vacunándose o se han vacunado y acercando a parientes de ellos a vacunarse. Pero yo también, cuando vi toda esa información, dije, voy a ser muy prudente para hablar, porque no vaya a ser que sea como nos pasó en el norte de Santander, que montaron unas fotografías en las redes del gobernador y del alcalde, fotografías que eran de aquel simulacro que se hizo, y dijeron que era que el gobernador y el alcalde se habían vacunado. Entonces, lo de Bogotá, prefiero manejar esa información con prudencia, porque es que con estos temas tenemos que ser muy prudentes.
tenemos que ser muy prudentes. De por sí que la gran tendencia del ser humano en esta polarización que hay de miedos, de temores, de inseguridades, es entrar en ese conflicto, ¿no? Y entonces, como todo se volvió ideologías, entonces es darle palo a los que son de la ideología contraria, entonces démosle palo al presidente porque ese no es de mi ideología, porque ese no es de mi grupo político, maltratémoslo, humillémoslo, olvidemos la dignidad que él tiene como presidente, que cuando se le falta el respeto, nos estamos faltando el respeto todos, porque él es la cabeza de Colombia, ¿no? Entonces, eso se volvió un caos. La oportunidad que tiene el ser humano de tener medios de comunicación alternativos, de tener las redes, que debía ser para comunicarnos mejor, para estar mejor informados, para poder expresar lo mejor de cada uno. No un lugar donde la gente vaya hecha basura mental y va creando, como digo yo, diarreas. Hay personas cercanas a mí que no les gusta que yo use esa expresión. Me dicen, no digas así porque hablas de diarrea mental, porque es la verdad. Eso es diarrea mental. Todo eso que uno lee en la red, y dale, que dale, a palabras y expresiones discordantes, destructivas, corruptivas y demás, y una injusticia, como si la justicia no existiera, ¿no? Porque obran injustamente hacia personas que no tenían por qué tratar así. Entonces, ¿eso qué es? Diarrea mental. Para no excusar otras expresiones, que es así, no me gustan usarlas. Es así, pues nunca las uso ni en lo privado, ni en lo personal, ni cuando estoy sola, ni cuando estoy con los más cercanos, ni cuando estoy feliz, y mucho menos cuando estoy enojada. Porque cuando estoy enojada es cuando trato con más respeto a los seres. Porque recuerdo que el enojo no es lo que yo tengo que proyectar sobre los demás, que lo que yo tengo que proyectar sobre los demás es el amor, la ternura, la dulzura, el entusiasmo, el gozo, la alegría, la felicidad y sobre todo el buen ejemplo. Bueno, mis queridos, mañana es jueves, ¿cierto? Mañana es viernes. Entonces, si mañana es viernes con la doctora María Alejandra Silva. Mañana es viernes de asesoría financiera. Mañana es viernes de asesoría jurídica. Mañana tenemos un programa interesante. Los espero, 7 de la noche. Los quiero. Que Dios los bendiga.